tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Gabriel Casillas. Él es Chief Economist and Head of Research de Banorte. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Al contrario, Salvador, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto platicar con ustedes y platicar con todos los clientes que invierten en bolsa. Gracias, y si te parece bien, vamos al análisis. Gabriel, esta semana hubo una suerte de preocupación en los mercados financieros debido al rebrote en varias zonas de Estados Unidos. ¿Por qué no nos hablas acerca de esto? Pues sí, Salvador, pues vimos muchísima volatilidad, ¿no? Primero, los índices bursátiles, particularmente en Estados Unidos y en los países avanzados, vimos máximos de todo el año, ya habían borrado todas las pérdidas inducidas por COVID y pues resulta que claramente pues, las valuaciones ya se empiezan a ver caras, ¿no? En el caso del S&P 500 ya estamos hablando de cocientes precio-utilidad por arriba de 25, entonces pues una combinación donde se llega a estos máximos y llegamos justamente con estas preocupaciones del posible rebrote en Estados Unidos y se ven este tipo de correcciones. Ahora, algo bien importante aquí, Salvador, es que recordemos que en febrero o marzo, cuando todavía no teníamos un solo dato duro que nos dijera que la economía estaba en recesión, las bolsas ya descontaban una recesión con las fuertes caídas que vimos, y ahorita que estamos viendo los peores datos, ¿no? Espantosos todos, es cuando las bolsas estaban ya descontando recuperación. Yo creo que es normal este tipo de correcciones que acabamos de observar. De acuerdo. Esta semana también la Fed tuvo una reunión de política monetaria. ¿Cuáles fueron los resultados que se hicieron públicos después de esta reunión? Yo creo, Salvador, que como tú bien sabes, pues nadie esperaba un cambio en la postura monetaria o en las tasas de interés. Yo creo que más bien se estaba esperando cuál iba a ser el tono del comunicado, de la conferencia de prensa, y en este sentido, pues yo creo que el mensaje que más se tomó es que van a dejar las tasas de interés alrededor de 0% de aquí al 2023. Eso le dio mucha confianza a los mercados. De hecho, fue parte de lo que ayudó e impulsó en el margen que llegáramos a estos máximos del año, y de ahí pues ya vimos la corrección. La próxima semana en Estados Unidos está prevista la comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Fed. ¿Qué se espera o cómo ven los mercados esta comparecencia? Pues mira, después de la reunión de política monetaria de esta semana, pues ya no se espera tanto. Se espera a lo mejor un discurso muy parecido a lo que ya dijo, preparado ya. Lo que va a ser muy interesante va a ser en la sesión de preguntas y respuestas. Sobre todo yo creo que las preguntas que pueden ser muy interesantes son en tres vertientes. La primera es en las posibles consecuencias de mantener las tasas alrededor de 0% por un largo periodo de tiempo, por el lado de, digamos, de cuál pueden ser los riesgos de eso, ¿no? Dos, más o menos en la misma línea, tal vez no le pregunten, pero si llegan a preguntar cuál va a ser la estrategia de salida, pues eso también puede preocupar. Y número tres, yo creo que va a ser muy importante que en todo este mensaje que se haga en las preguntas y respuestas, Jerome Powell pues, siga con este tono muy dovish, ¿no? Muy laxo. Ya no es ultra laxo, ahora es ultra laxo, ¿no? Cual diciendo, ¿sabes qué? No nada más tasa cero por un largo periodo de tiempo, sino en el balance que anda alrededor ya el balance del Fed, alrededor de 7 trillones de dólares, billones para nosotros, trillones anglosajones, pues que pueden esperar que al final del año termine en 10 trillones o billones. Entonces, creo que este tipo de comentarios de cierre son muy importantes para que a la hora de señalar los riesgos, el mensaje que prevalezca es que quieren dar confianza para que pues, la recuperación se pueda dar. Esta semana en el mercado local, aquí en México, el INEGI dio a conocer datos de producción industrial. ¿Qué tal nos fue? Bueno, la verdad, bastante mal. La mayoría de los analistas estábamos esperando una caída más o menos de alrededor de 20%. Nosotros éramos de los negativos, traíamos 21% año a año, y ya vimos que la caída fue mucho más fuerte, ¿no? Fue de casi 30%, ¿no? El dato fue menos 29.6%. Entonces es una caída que no habíamos visto nunca, ¿no? La serie, para que sea consistente en el INEGI, viene desde 1993, y esta caída fue peor que la de 1995, en donde observamos una caída de poco más de 17%. Entonces fue una caída muy fuerte, pero aquí quisiera nada más matizar un poco. En 95 pues venía de un choque tremendo, ¿no? Un choque con una incertidumbre política tremenda, venía con un choque de un problema de balanza de pagos espantoso, venía con pues falta de reservas internacionales del Banco de México, o sea, venía acompañado de muchísimas cosas, además de la caída de actividad económica. En cambio, en esta ocasión estamos hablando prácticamente que lo que está pasando es que no hay ninguna falla de mercado, ¿no? Lo que está pasando es que le estamos recortando días a la economía. El año pasado tuvo 12 meses la economía, y este año efectivos a lo mejor va a tener 8 o 9. Entonces, pues estamos comparando así que un año de 12 meses con uno de menos, y eso pues, te pone esta caída tan fuerte, ¿no? Entonces, en la medida en que se empiece a reabrir la economía, que ya está ocurriendo, en el caso de México, sobre todo en la parte de manufactura, pues es que se va a empezar a recuperar, y es de lo que más rápido se va a recuperar, porque es volverse a enganchar a las cadenas de valor del Tratado de Libre Comercio. Entonces, creo que vale la pena matizarlo desde ese punto de vista.
Este número que nos platicas y que debe ser matizado con esta visión o con estos lentes, ¿cómo entra en la parte de perspectivas económicas para todo el país rumbo a finales del año? Pues desafortunadamente, al ser una caída más fuerte de la que se esperaba, es muy probable que propicie revisiones de pronósticos de PIB para todo el año. O sea, normalmente las encuestas hasta ahorita, la del Banco de México y otras más que se publican de manera periódica, más o menos tienen una caída del PIB este año entre menos 7.5 y 8%. Entonces es probable que con este número de hoy vayan a tenerse que revisar un poco más a la baja, acercándose ya pues al famoso doble dígito, ¿no? Muy cercanos al 10%. Entonces es muy probable que eso ocurra y por lo importante es ver, bueno, qué herramientas de política económica se pueden hacer, no para parar una recesión, porque eso no lo hace nadie ni en ningún país, pero para poder garantizar un regreso, ¿no? Ya hemos visto varias políticas que ha hecho el Banco de México, como bajar la tasa, anunciar 10 medidas adicionales de liquidez. Hemos visto del lado fiscal limitado, pero hemos visto lo que se anuncia en las conferencias mañaneras, que son prácticamente esos créditos a la palabra, tandas bienestar, etcétera. Pero también hemos visto lo que no se anuncia en las mañaneras del lado fiscal, en el cual, por ejemplo, en el documento precriterios de política económica que presentó Hacienda el 1 de abril, pues trae una serie de medidas, ¿no? En las cuales pues son provisión de liquidez, garantías, financiamiento, inclusive algunas transferencias para poder apoyar a pymes, ¿no? Y a MIPYMES para poder atajar esta emergencia sanitaria. Entonces yo creo que este tipo de números vuelven a poner en la mesa, pues qué más se puede hacer, insisto, para garantizar la recuperación. Sabemos que el tema de las finanzas públicas lo traes muy en tu radar. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de tu análisis de cómo ves este tema en la dinámica económica de nuestro país? Pues mira, Salvador, creo que hay que verlo desde 4 vertientes, ¿no? Muy rápidas, ¿no? La primera es de la parte de los ingresos. En la parte de los ingresos, lo que hemos visto en el reporte de abril, que fue el más reciente, es que hubo una caída de los ingresos tributarios de más de 15%. Entonces, claramente ya se empieza a ver, a pesar de ser el reporte de abril, donde apenas empezaba el impacto de COVID en México, pues ya se empieza a ver un impacto. En todo el año todavía era positivo, ¿no? Si comparamos enero-abril con enero-abril, todavía tenemos un incremento casi de 6% real anual, pero ya en abril ya tienes esta caída marginal que es muy probable que se profundice pues, en mayo y junio y probablemente 2 o 3 meses después. Entonces, por el momento, la parte de ingresos se está compensando con estos ingresos que está recibiendo la Secretaría de Hacienda de manera extraordinaria de estas empresas, ¿no? En el cual tenían alguna deuda o habían pagado impuestos de manera distinta con una interpretación de la ley diferente y que han estado ahorita pagando pues, grandes sumas de dinero. Entonces, yo creo que por ese lado queda compensado este año y hacia adelante será muy importante ver cómo está la recuperación para ver si se recuperan estos ingresos tributarios, sobre todo. Si nos vamos a la parte de gasto, en la parte de gasto, pues hemos visto que el gobierno ha hecho ahorros por un lado y ha continuado tanto con los programas sociales como con los proyectos considerados como prioritarios, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Pues por ese lado pues, se ha seguido ejecutando el gasto en ese sentido y también las partes para atajar la emergencia sanitaria, sobre todo estos créditos que hemos platicado que se anuncian en la mañanera, ¿no? Que suman 308,000 millones de pesos, es un monto significativo. Y luego si lo vamos con el tercer punto, que es la parte del déficit, pues el déficit sí se va a incrementar este año. Parte importante de este incremento del déficit este año tiene que ver con la deuda y la parte que está en dólares o en moneda extranjera por la depreciación del peso. Eso, el tipo de cambio, pues hizo que aumentara la deuda. Al final del día ya sabemos que el PIB lo hacemos en pesos y la deuda que está en dólares, que es como el 30% del total, pues esa ni modo, a la hora de transformarla a pesos y dividirla entre el PIB, pues es cuando sube. De hecho, el año pasado, la deuda, que sería el cuarto factor, ¿no? La deuda acabó prácticamente en 45% del PIB y pues este año, sin incrementar el endeudamiento mucho, casi todo por efecto tipo de cambio, la deuda va a acabar alrededor de 52% del PIB. Estos son números oficiales, son los que se proyectan por parte de Secretaría de Hacienda en este documento de precriterios. Y bueno, a pesar del esfuerzo que se está haciendo por no endeudarse y por verdaderamente tener esta idea rajatabla de no incrementar la deuda, aún así aumenta por este tema. Y el chiste es hacia adelante si se va a poder reducir hacia finales de sexenio o se va a tener que dejar en ese punto. Y aquí, bueno, está obviamente la discusión de si vale la pena endeudarse o no, ayudar a blindar los empleos, o mejor lo que está haciendo el presidente es lo más correcto. Digo, es un debate que podemos tener. Hay muchos analistas que hablan no de si se va a perder el grado de inversión, sino cuándo. ¿Ustedes en dónde están viendo esta discusión, Gabriel? Es muy interesante, Salvador, porque la verdad nosotros hemos estado del el lado más optimista del espectro, porque no vemos una pérdida de grado de inversión este año, para nada, cuando algunos sí lo ven. No lo vemos el año que entra. Y el que vemos año clave, en donde no necesariamente lo vamos a perder, pero año clave, en donde va a ser definitorio, es 2022. ¿Por qué? Pues son 3 puntos bien importantes. Uno es que, si te fijas en las calificaciones, y tú las conoces perfecto, ¿no? En las 3 grandes calificadoras que son Fitch, Standard & Poor's y Moody's, Fitch es la que nos tiene un escalón arriba de grado de inversión, de ese umbral, y nos tiene en
perspectiva neutral. Entonces ahí no vemos una degradación pronta de ninguna manera. Si nos vamos a S&P, nos tiene 2 escalones arriba de grado de inversión y nos tiene en perspectiva negativa. Ahí sí puede haber una degradación, pero aún así no perder el grado de inversión. Y en el caso de Moody's nos tienen 3 escalones arriba de grado de inversión y además sí nos tienen en perspectiva negativa, que también podría implicar, igual que S&P, una degradación, pero no perder grado de inversión. Es como que ahí, vamos a decirlo en términos así muy coloquiales, hay colchón para que haya algunas degradaciones sin necesidad de perder grado de inversión. El punto número 2 es que nos comparan mucho con Brasil en 2015, cuando perdió grado de inversión, porque vino muy rápida las degradaciones, pero tenemos que tomar en cuenta que el grado de endeudamiento en Brasil en 2015 ya era de 70% del PIB, ¿no? Y ahorita está en 90%. O sea, es muy diferente a México, que estamos hablando de que el 45% del año pasado pues se va a elevar a 52%. Y hay un tercer factor bien importante, Salvador, que es ¿qué están haciendo los otros países? Endeudarse. Y yo creo que en muchos sentidos lo están haciendo bien. Creo que es una emergencia y hay que salvar lo más posible de las empresas para que a la hora de la recuperación pues todavía existan, ¿no? Y existan los empleos. En el caso de México se está optando, o el presidente está optando por no endeudarse, lo cual no creo que sea lo más correcto. Creo que sería lo mejor es endeudarse un poco más. Creo que el mercado le daría la bienvenida a eso. No habría ningún castigo, al contrario. Y creo que se podrían salvar muchos más empleos y empresas. Pero bueno, dado lo que se está optando, no todo es negativo. Un aspecto positivo de esto es, por ejemplo, en este horizonte de tiempo de 2 años, pues vamos a ver a los países muy endeudados con 5, 8, 10 o 15 o más puntos porcentuales de deuda, ¿no? Inclusive de déficit en algunos casos. Y en el caso de México, no. Entonces esto, pues en relativo, que es una de las formas como las calificadoras actúan, pues van a ver a México en una mucho mejor posición de endeudamiento. Y creo que esto también puede ayudar a que no se dé esa pérdida de grado de inversión. Y además recordemos que es factible que haya una reforma tributaria pasando las elecciones intermedias de 2021. Muy claro tu análisis, te lo agradecemos mucho, Gabriel. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Contrario, Salvador, muchísimas gracias por la invitación, quedo a sus órdenes y todo lo mejor. Mucha salud. Él es Gabriel Casillas, Chief Economist and Head of Research de Banorte. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.